Buenos días, amigos y amigas. Esto es Los Incas más allá de un museo. Y en esta oportunidad nos encontramos en el Museo Central del Banco Central de Reserva del Perú, el MUCEN. Nos acompaña su directora, María del Pilar Riofrío, y Jorge Kishimoto, especialista en museos. Muchísimas gracias, Jorge, muchísimas gracias, María del Pilar, por su tiempo y por abrirnos las puertas de este lindo museo. Muchas gracias, Julio. Bienvenido. Esta es tu casa. El Museo Central, o MUCEN, como ahora se le conoce, es probablemente una de las piezas claves en lo que respecta a la cultura en el centro de Lima, ¿no? Es un espacio cultural muy importante para los ciudadanos y cientos de personas pasan por aquí en su día a día. Cuéntanos, por favor, un poco cómo es que la colección de este museo se ha formado a través del tiempo. Y a mí me llama mucho la atención, y probablemente a nuestros públicos también, ¿cuál ha sido el reto de transformar un espacio dedicado para un banco central y que ahora se transforma justamente, funciona como un museo? Claro, bueno, muchas gracias. Realmente es muy importante para nosotros estar en este momento con ustedes y poder contribuir con la exposición, la gran exposición que vienen preparando. El Museo Central es un museo que el año pasado cumplió 40 años, ¿no? Entonces tiene, digamos, larga data. Y si bien esta es la sede principal y el edificio emblemático, somos una red de museos, ¿no? Tenemos 5 museos, es la red de museos del Banco Central de Reserva, está el Museo Numismático también, no puedo dejar de mencionarlo, y está el MUCEN Piura, el MUCEN Trujillo y el MUCEN Arequipa, ¿no? Pero el más antiguo y con el que inició, digamos, esta labor cultural del banco es esta sede central que se inauguró en el año 82. Más o menos en el 79 ya el edificio quedaba corto para realizar las actividades propias de un banco y se decide transformarlo en un espacio para la cultura y en un espacio para la comunidad. Esto tomó por lo menos 2 años, ¿no? Hubo ahí un trabajo arquitectónico importante, pero se mantuvieron algunos elementos claves, como la bóveda, ¿no? O cuando entra uno al primer piso puede encontrar unas casillas de atención, que son casillas de atención de bancos, ¿no? Quizás los 2 grandes cambios que tuvo fue que se hizo un auditorio, que también está en este piso, en el sótano, y en la pinacoteca se destaparon algunas tabiquerías y quedaron estas columnas tan emblemáticas de fierro, ¿no? Que tiene la sala de pinturas. En cuanto a la adquisición de las colecciones o a cómo se han ido formando, han sido por diferentes motivos y en diferentes épocas, ¿no? Justamente cuando se decide crear el museo se adquiere directamente muchas pinturas, por ejemplo, ¿no? Y una de las principales adquisiciones también fue en el año 79 de la colección Seminario. Pero han habido otras oportunidades como recepción de colecciones en comodato, ¿no? El comodato más importante que tenemos es el de la colección de arte tradicional de Macera Carnero, y también donaciones, como la recibida por Roberto Letts en la colección Hugo Cohen, ¿no? Y últimamente, recientemente en el año 2020, recibimos en comodato la colección James McDonald Checa, que también está conformada mayoritariamente por piezas de la cultura vicus. Ahora, seguimos teniendo un espacio importante de adquisición de colecciones a través del concurso de pintura, que todos los años nos permite adquirir pintura contemporánea, ¿no? Qué importante que nuestras instituciones de alguna manera se preocupen por mantener viva el aspecto del coleccionar, ¿no? Porque los museos no deben fosilizarse y muchas veces hay esa posibilidad de ampliar las colecciones. Pero al mismo tiempo genera una serie de retos, ¿no? Y es el manejo de la colección. Y como podemos ver aquí, hay una diversidad de materialidades, desde cerámica, metales, textiles. ¿Cómo es que el museo, a través de su personal, ha afrontado justamente el tema de la gestión de colecciones? Bueno, lo que tú dices es muy importante porque es casi el corazón del museo. Sin embargo, muchas veces es lo que no se ve, no es lo que sucede detrás de cámaras o detrás en las áreas de reservas, en los talleres. Entonces, pero es un trabajo que no para. Es un trabajo continuo, es un trabajo diario.
Nosotros como museo somos un equipo pequeño, pero tenemos un equipo de gestión de colecciones, ¿no? Melina Latorre es especialista en gestión de colecciones y Lorena Olazábal es nuestra conservadora. Entonces, ellas lideran un poco todas las acciones vinculadas a la colección. Pero para responder aún más de cuáles son estas acciones que realizamos, no solamente la conservación preventiva, creo que es nuestra principal arma, porque es literalmente evitar que se deterioren las colecciones, pero van de la mano, por ejemplo, con un orden y una sistematización muy rigurosa. Entonces, por ejemplo, acciones como realizar un inventario anual nos permiten permanente ver el estado de conservación de las piezas, poder controlar también la temperatura, ¿no? La humedad relativa de los depósitos. Todo ello nos ayuda a mantener el control. Y hay una parte, además de todo lo vinculado a las acciones rutinarias, tiene que ver con el registro y la digitalización de la colección, que ha sido un proyecto muy importante para el museo, ¿no? Lanzamos nuestro catálogo digital de colecciones en el año 2020, justamente, y fue una herramienta muy importante para trabajar todos nuestros programas estando en pandemia. Y es un trabajo que continúa, ¿no? Tenemos una colección muy grande, alrededor de casi 30.000 piezas, entonces tenemos metas anuales para ir digitalizando y subiendo esta información, pero gran parte de la colección y sobre todo de las piezas que están en exhibición pueden ser consultadas a través de este catálogo en línea en nuestra página web y se convierte también en un recurso para la investigación y en un recurso para afianzar nuestros programas educativos y trabajos con docentes, etcétera, ¿no? Claro, y lo que hay que saber un poco es que en esta próxima exhibición que en el Museo de Arte estamos realizando, Los Incas más allá de un imperio, hemos hecho una selección de cinco bienes. De esos 30.000 hemos tenido que hacer una selección muy rigurosa y hemos llegado a piezas verdaderamente interesantes que nos brinda justamente el Musen. Jorge, cuéntame un poquito más sobre la colección Inca que alberga este museo. Sí, claro, tenemos un promedio de más o menos 220 piezas Inca. El 80% más o menos proviene del norte del Perú, es decir, este estilo conocido como Chimú Inca. Y esto se debe a que, como mencionó Pilar, la colección mayoritariamente precolombina es de la colección Seminario, ¿no? Por ello el Herorindo de Piura, por ello la colección viene del norte, ¿no? Además, yo diría que uno de los resaltantes de la colección Inca que tenemos es los 20 textiles Chuquibamba, que están en un muy buen estado de conservación, entre bolsas para coca, taparrabos, mantas, ¿no? Que están en un gran estado de conservación. Justamente una de esas piezas, ahora que mencionas el estilo Chuquibamba, muy importante de la Sierra de Arequipa, una de estas piezas que hemos seleccionado es este taparrabos. ¿Puedes contarnos un poco más sobre esta colección y esta pieza en específico? Sí, claro. Bueno, el estilo Chuquibamba, hay que decirlo, se origina, ¿no?, en el intermedio tardío y continúa hacia la época inca, ¿no?, con muchos de los motivos. Uno de los motivos principales, diría yo, es la estrella de 8 puntas que se puede ver en el taparrabo. Este es una especie de sol estilizado, ¿no? El sol, ya sabemos, ¿no?, una edad inca muy importante para la agricultura. Específicamente el taparrabo se compone de un paño largo, ¿no?, una pieza completa, con una costura en el medio, que pareciera que fueran 2 piezas, pero en realidad es solamente un detalle. Además tiene 4 cordones a los costados para poder, ¿no?, amarrarlo. Cabe destacar que el taparrabo se utiliza en conjunto con un uncu, ¿no?, y con un faldellín, porque no es tan grande. Otro de los motivos muy importantes en el taparrabo es la decoración. Tiene pequeñas aves, ¿no?, dentro de estos recuadros. Ya sabemos que el ave, ¿no?, tiene un simbolismo muy importante en la época inca. Este animal puede ir entre mundos, ¿no?, entre el mundo terrestre y el mundo de los cielos. Y además los colores, ¿no? Hay una gran cantidad de colores, es un tapiz muy fino, y podemos ver estas estrellas de 8 puntas con diferentes diseños a lo largo de las diagonales, ¿no? Y otra de las piezas que también a nosotros nos llamó mucho la atención, que no son piezas que usualmente están en exhibición del público, sino que están en su reserva,
pero tenemos la oportunidad de poderlos encontrar, estudiar y ahora justamente difundir en esta exposición, es este uncu o fragmento de uncu, una buena porción de esta camiseta que está completamente cubierta de plumas. ¿Podrías comentarnos un poco también de esta pieza? Sí, bueno, esta pieza, como lo mencionaste, está completamente cubierta de plumas, pero tiene una base de textil, ¿no? Un textil llano, que las plumas han sido delicadamente colocadas para que no se pueda ver esta tela, ¿no? Comentan las crónicas que las mamaconas eran quienes se encargaban de este tipo de piezas, ¿no? E incluso se criaban aves como garzas, patos, loros, como para obtener las plumas, y también por medio del tributo, ¿no? Específicamente este uncu tiene un diseño de damero al costado, ¿no? Cerca al pecho, con diferentes tipos de plumas, como mencioné. En la época inca era muy importante, ¿no? El tema textil, ¿no? Como sabemos. Era altamente jerarquizado, no todos podían acceder a textiles. Incluso existían estos especialistas, ¿no? Los cumbicamayo, que se encargaban de fabricar estos textiles muy finos, ¿no? Para específicamente la élite inca. Claro, los textiles siempre han sido incluso objetos mucho más apreciados que el oro y la plata en los Andes precolombinos, ¿no? Y claro, tener en las colecciones este tipo de piezas, pues nos habla, por un lado, del valor que tuvieron, el simbolismo, pero también la importancia de la tecnología que podamos aprender justamente con piezas como estas, que no son fácilmente ubicables en una colección y menos cubiertas de plumas, ¿no? María del Pilar, la puerta de este museo, digamos que tiene una ubicación privilegiada, ¿no? Pocos son los museos que pueden estar al lado de una avenida, una calle por la cual transitan cientos o quizás miles de personas al día. Cuéntanos un poco cuáles son los públicos que asisten al museo. Bueno, tienes mucha razón, es un espacio muy transitado y eso efectivamente es un privilegio y realmente nuestro público es muy variado, ¿no? El centro tiene muchas particularidades, una de estas es que también es un espacio turístico, ¿no? Quien visita Lima suele venir al centro, ya sea un visitante nacional o un turista extranjero, ¿no es cierto? Dentro de todo, tenemos digamos, un 75% del público es nacional y un 25% viene a ser de turistas extranjeros, pero estas son cifras prepandemia, ¿no? Ya el tema del turismo extranjero ha venido cambiando, se va retomando poco a poco, pero de todas maneras no está en sus cifras previas al 2020, ¿no? Y nuestro público es un público muy local, ¿no? Es un público en grandes cantidades, o sea, si nos quedamos con ese 75% que te decía, por lo menos otro 25% es de público escolar, ¿no? Que viene a través de estas visitas planificadas y trabajos que hacemos directamente con la escuela, pero nos queda un gran grueso del público, vamos a decir entre 45 y 50% del público es visitante adulto nacional, o visitantes que vienen en familias. Creo que destacan mucho grupos intergeneracionales, ¿no? Puede venir una familia con niños en brazos y también una tía o la abuelita, ¿no? Público que viene a pasar su día al centro, ya sea para conocer o para hacer algunas compras, ¿no? Entonces, realmente es un público muy variado, dependiendo de algunos programas especiales que tengamos o de alguna exposición específica. Puede venir algún grupo etario específico también, ¿no? Nuestros Musen Abre de Noche son un espacio un poco más para público un poco más joven. Y luego días abiertos como, no sé, el Día Internacional de los Museos, vienen adolescentes. Entonces tenemos un público muy variado y la verdad es que eso nos da un gran reto para hacer trabajos a través de diferentes programas, ¿no es cierto? Tenemos un buen grupo también de familias que vienen con niños, por ejemplo, los sábados, ¿no? Entonces ahí es siempre muy variado. Qué importante verdaderamente es conocer a tus públicos, ¿no? Y eso permite encaminarte y hacer estrategias para poder enfocarte en las necesidades de esta variedad de públicos.
Cuéntanos un poco, porque el MUSEN es famoso por sus programas educativos, ¿no? Están enfocados en generar comunidad, ¿no? En tratar de brindarles justamente toda esta información a partir de las colecciones. ¿De qué manera esto se ha logrado en los últimos años? Bueno, yo creo que básicamente empezando por tener una misión en la cual el enfoque pedagógico es central, ¿no es cierto? Queremos ser un museo central en la vida de las personas y nos preocupamos mucho por conversar con el público, no solamente estudiarlo estadísticamente, sino a través de diferentes experiencias pedagógicas, que el museo pueda ser un espacio para todos, que pueda ser un espacio de diálogo, pero ese espacio de diálogo implica escuchar atentamente, ¿no? Entonces, desde un mapa de experiencias que tiene un desglosable que se le entrega a cada persona que ingresa, en ese desglosable queda información cualitativa sobre la experiencia de los visitantes, ¿no? Entonces, esa es una forma en la cual podemos conocer sus intereses, sus preocupaciones, si es que el museo causa emoción. De hecho, uno de los grandes resultados es ese, ¿no? El público que ingresa sale sintiéndose más orgulloso de su país y también con altos niveles de emoción por lo que ha visto, ¿no? En cuanto al tema educativo, como te decía, es central en la misión del museo y esto se traduce no solo en desarrollar programas educativos, que también, digamos, es como la base de cómo interactuamos con estos públicos, que un poco se contrapone a lo que antes era una forma de visitar el museo tradicional, en la que veías todo, te recetaban un montón de información y salías, pero probablemente ya habiendo olvidado más de la mitad de las cosas que escuchaste, ¿no? Entonces los programas educativos, si bien están muy dirigidos a escuela y son probablemente primeros usuarios de estos programas, también los desarrollamos para público en general en los fines de semana. Nos permiten abordar temáticamente diversos aspectos de las colecciones y como tú decías, tenemos arte desde precolombino, ¿no?, hasta contemporáneo, entonces eso nos permite también jugar mucho con la temporalidad y nos permite buscar las conexiones que hay en el arte peruano, que realmente son tradiciones que continúan, que beben unas de las otras, ¿no? Entonces, de ese lado vemos también el museo como un espacio que permite constantemente inspirar y creo que eso es a lo que apuntamos, ¿no? Que el que ingrese al museo conozca todo esto, sienta este orgullo y esta emoción, pero que también salga queriendo hacer algunas cosas, ¿no? O hacerlas aquí mismo, porque acá también conjugamos estos espacios con actividades, con espacios para seguir imaginando, seguir creando. Y como te decía, si bien los programas educativos son como el colchón, el fuerte, permitimos que lo educativo también traspase a las demás acciones que realiza el museo. Entonces, las exposiciones, que justamente las coordinamos con Jorge, tienen esa mirada desde la concepción de la exposición, tener un objetivo muy claro y ver cómo ese objetivo de aprendizaje va a traducirse en los textos de la exposición, en el catálogo, en el programa educativo, en alguna interacción en la sala, ¿no? Permitir que estando en la sala se puedan generar esas dinámicas. Pasa lo mismo también, bueno, en exposiciones, en publicaciones, en los folletos que entregamos al público. Entonces, digamos que la mirada de lo pedagógico tratamos que esté a lo largo de lo que se desarrolla. Y en cuanto a generación de comunidades, creo que las más importantes que hemos venido fortaleciendo muy claramente desde la pandemia con la comunidad docente, ¿no? Tenemos el concurso Docente Innovador MUSEN, que nos permite ya no solo a los educadores del museo generar programas, sino invitar a muchas mentes a mirar la colección como una caja de Pandora que sirve como un recurso educativo en las aulas y de alguna manera a multiplicar los enfoques que se le pueden dar a la colección, los temas que se pueden trabajar y, no sé, las formas diferentes
nos ha permitido literalmente ingresar a las aulas, ¿no? Y dar a conocer la colección, pero con una forma temática también. Es verdaderamente importante saber que los públicos del museo regresan repetidamente, ¿no? Eso quiere decir que están conscientes y alertas de que este es un lugar de conocimiento, un espacio donde pueden aprender más, con sus exhibiciones temporales o las permanentes, y por supuesto estos programas muy interesantes para los diferentes públicos que albergan, ¿no? Creo que es una política del museo y del Banco Central de Reserva de poder mantener este tipo de sinergias y de consolidar esta red de los diferentes agentes culturales. Muchísimas gracias, María del Pilar, muchísimas gracias, Jorge, por su tiempo, y a ustedes, amigos y amigas, los esperamos próximamente en Los Incas, más allá de un imperio, en el Museo de Arte de Lima, desde este 21 de junio hasta el 26 de noviembre. Gracias.